Muy buenas tardes, estimadas socias y socios del Real Casino de Madrid, amigos todos que nos acompañáis en esta conferencia. Fátima de la Fuente ya es conocida porque ha tenido ya varias presentaciones en este casino y yo tengo el honor de presidir esto en nombre de la Junta Directiva del Real Casino de Madrid, pero además es que soy amigo personal de Fátima y Enrique. Con ellos he recorrido Madrid, he recorrido incluso algunos de los sitios que nos hablarán hoy de los fúcares famosos, que fueron de los primeros banqueros de los reyes de los Austrias, y he recorrido con ellos pues, recientemente las galerías reales. Es decir, que tengo mucho contacto y por eso es un placer especial presidir este acto. No me voy a extender casi nada porque también el socio del Casino de Madrid, don Alfredo Gómez Gil, que es el que lleva el ciclo de conferencias de los socios, pues dirá unas palabras. Sí tengo que anunciar a todos, que ya lo saben muchísimos, que hoy es el cumpleaños de Fátima. Entonces, la felicitamos todos. Un motivo más para que tenga más relieve esta conferencia. Fátima nació en Madrid, es doctora en Economía y doctoranda en Historia y Arqueología por la Universidad Complutense, máster en Análisis Financiero y licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III. Habría que decir muchas más cosas, pero a lo mejor Alfredo las completa. Yo creo que nos va a deleitar con su conferencia y lo que espero es que no tengamos un malfario y que en vez de 13 suspensiones empecemos a tener alguna más, que todo en este mundo es posible. Cedo la palabra a don Alfredo Gómez Gil. Muy buenas tardes, queridos socios y amigos. Solamente hacer una brevísima indicación de lo que significa para nosotros este ciclo de nuestros socios. Es nuestros socios... O sea que no han oído ustedes nada. Menudo numerito. Bueno, quiero decir que este ciclo, nuestros socios, lo que tratamos es ni más ni menos dar la oportunidad a nuestros socios a venir aquí y hablarnos de lo que ellos quieran para conocerlos y que ellos nos conozcan. Naturalmente, de nosotros hay grandes personajes. El casino somos cerca de 1.000, ¿son 1.800? Por ahí, ¿verdad? Casi 1.800 socios. Y lleva la vanguardia de una larga procedencia de más de 150 años. Bien, en el caso de hoy tenemos el placer, la inmensa alegría de presentarles, pero creo que no hace falta porque la mayoría de ustedes conocen la magnificencia y la gran personalidad de nuestra querida invitada Fátima de la Fuente del Moral. Ella, ante todo, hay que señalar que es lo importante, es socia del casino y ha sido presidenta de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Ahí fue donde yo la conocí. Es doctora en Economía Internacional y Desarrollo, doctora también en Historia y Arqueología por la Universidad Complutense, es decir, la mía. Hay que también presumir un poquito. El ensanche de Madrid del siglo XIX y la dimensión económica en el desarrollo de la ciudad es uno de los temas suyos predilectos. Precisamente el otro día señalábamos un grupo de amigos del casino que paseábamos o investigábamos por esa gran feria madrileña que cesó, creo que ayer o anteayer. Veíamos varias publicaciones de ella, una serie de libros que se veían tanto por nosotros como por personas ajenas a nuestro grupo con gran interés.
Fátima es también máster, es licenciada en Administración y Derechos de Empresas, o sea que tiene una calidad universitaria impresionante de la Universidad Carlos III. Como ven ustedes, al mismo tiempo hay una mundología tremenda universitaria. No es solamente una universidad, sino el campus concreto de toda, no solamente de todo Madrid, sino de partes también del extranjero, como vamos a seguir. Es catedrática visitante de la Toulouse Business School de París y socia fundadora de Explora lo Desconocido, empresa dedicada a la difusión cultural. Es también ex-senior credit officer, jefe de riesgos de la banca corporativa y de inversión del Deutsche Bank y ex-analista de inversión de la Caixa. Entre otros premios, por variar de tema, posee el crecimiento inteligente de la Fundación Waterhouse. Sigo precisamente con su autoría porque raramente tengo la ocasión de poder hacer un currículum tan preciso y tan continuo que quiere decir, explica claramente que hay una continuidad suya en Fátima de estudio, observación y profundidad de cada cosa relativa al mundo de la economía. Por ello es autora de cerca, o quizás más, de 50 artículos, amén de los libros múltiples, tanto científicos como sociales, históricos, literarios y jurídicos, demostrativos de su inmensa capacidad de investigación y comunicación. Autora, al mismo tiempo, de obras como Explora lo Desconocido de Madrid, publicada en el 2010 en las ediciones La Librería, o bien con el mismo pretítulo, Explora lo Fantasmagórico de Madrid, en el 2013, de la misma editorial. Y, por fin, Explora de Misterio de Madrid, en el 2016, ediciones La Librería. Cuentos desde lo botánico, del 2015, en la Real Sociedad Económica, y Explora Madrid, edición de lujo, de 2017, que es el que precisamente hemos adquirido hace muy poco. Bien, pues con ustedes nada menos que Fátima de la Fuente del Moral, gran querida de nosotros y especialísima socia de este Real Casino en el que en este momento estamos todos nosotros. Queridísima Fátima, tuya la palabra. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Da gusto estar entre amigos y yo ya sé a quién voy a encargar mi biografía a partir de hoy. Millones de gracias. De verdad que es un placer, gracias al Real Casino de Madrid, por volver a invitarme a dar una conferencia, a pesar de que ya me conoce. Gracias a todos los asistentes, gracias a quienes representáis a las instituciones madrileñas, Eduardo Salas, Museo de San Isidro, Los Orígenes, Museo de Historia de Madrid, Paco Aguirre, del Instituto Geográfico Nacional. Es un honor que quienes estamos presentes en las instituciones madrileñas pues nos unamos, nos apoyemos y a todos los amigos que habéis venido, que yo sé que el 18 de junio es una fecha un poco mala, aparte de que es mi cumpleaños, pues que ya está la gente muy despistada, o sea que os agradezco un montón a todos que estéis por aquí. Y una vez dicho esto, bueno, también quiero dar las gracias a los que están detrás de que esto funcione. José Andrés, Lola Chico, Rosa, nuestro querido fotógrafo, Enrique. Sin ellos sería imposible organizar esto, o sea que muchas gracias a todos también. Y bueno, pues empezamos con la conferencia. Es verdad lo que ha contado nuestro querido secretario Miguel Ángel Hernando, que él ha estado de nuestra mano, de mi mano, somos amigos desde hace muchos años, pues ya recorriendo espacios que están detrás de algunas de las bancarrotas que les voy a contar, como por ejemplo la calle Atocha de Madrid, que no sé si saben que tiene relación con una de nuestras bancarrotas, o las minas de Almadén. Así que bueno, empezamos con estas 13 suspensiones de pagos de la historia de España. Somos el país europeo que más veces ha suspendido pagos y el primero que suspendió pagos. También hay que tener en cuenta la historia que arrastramos. Éramos una potencia pues, que innovaba con mucho poderío y, a ver, no es que hiciéramos las cosas mal, es que éramos punteros en ese momento y ahí estábamos. Filipo, que el mundo aclama, rey del infiel tan temido, despierta que por dormido nadie te teme ni ama. Despierta, rey, que la fama por todo el orbe pregona, que es del león tu corona y tu dormir del lirón. Mira al holandés pirata por ver tu reino sin ley, que pierde el miedo a su rey y te roba el oro y plata.
Mira, rey, que ya tenemos el cordel a la garganta y que la opresión es tanta que aun quejarnos no podemos, pero en tan grandes extremos de extorsión que nos oprime, lo que más el pueblo gime es que te falte el querer para usar de tu poder. En Navarra y Aragón no hay quien tribute un real. Cataluña y Portugal son de la misma opinión. Son solo Castilla y León y el noble reino andaluz llevan a cuestas la cruz. Católica majestad, ten de nosotros piedad. Historias de piratas, de impuestos, de que tenemos el agua al cuello. ¿A quién las dirige y quién las dirige? ¿Está un poquito lejos? ¿Pero me han oído? Ah, muy bien. Gracias, Enrique. Ya les decía que sin ellos no funcionaría esto. Bueno, estas líneas las escribe la pluma mordaz y afilada de Quevedo, un madrileño llamado Quevedo, y se las dirige a un rey que tenemos delante y que si yo les digo que es Silver Philip, probablemente no tendrán en cuenta que este es Felipe IV. Esta es una pintura realizada entre 1631 y 1632, no está muy clara la fecha, está en la National Gallery de Londres, Reino Unido, y la pinta el magistral Velázquez con un traje todo bordado en plata. La pincelada de la plata es muy así empastada, muy poco precisa, pero se nota con claridad que el objetivo que había detrás era transmitir que España va bien, que es lo que hacen pues, los mandatarios todos en general. No iban nada bien las cosas con Felipe IV. En los 44 años que dura su reinado desde 1621, hubo años que solamente tuvieron 100 días laborables y bajo su reinado tenemos 3 suspensiones de pagos. Entonces, ¿qué hizo Felipe IV? Pues le pidió a Velázquez que le hiciera un traje todo bordado en plata para que vieran el poderío. Y los ingleses, de forma mordaz, pues le llamaban Silver Philip. En el siglo XVII, luego iremos al siglo XVII, se utiliza mucho el arte para dar legitimidad a los que ocupan el trono. Entonces, bueno, vamos a hacer mucha referencia a la historia, a la economía y al arte también, que es otro lenguaje, y los cuadros, los objetos artísticos, son documentos visuales de un valor incalculable que nos transmiten a quienes nos dedicamos a la investigación histórica muchas cosas que no aparecen ni en los documentos ni en las fuentes secundarias. O sea que aquí tenemos al Rey Planeta, aquí tenemos al Grande, luego volvemos a él, porque lo que quiero que hagamos es reflexionar sobre bajo el reinado de qué rey tuvo lugar nuestra primera suspensión de pagos. Felipe II. Bueno, Felipe II, esta pintura la tenemos en el Museo del Prado, la pinta una de las protagonistas de nuestro último libro, Sofonisba Anguissola. Sofonisba Anguissola nació en Cremona y vino a la corte para ser la profesora de pintura de la tercera esposa de Felipe II, que es Isabel de Valois. Bueno, Felipe II sufre 3 suspensiones de pagos. En 1557, cuando a su padre todavía le queda un año de vida, él toma las riendas del país en 1556, pues al año siguiente, otra en 1575 y otra en 1597. Lo vemos vestido de negro. Los austrias quieren, cuando lo retratan, que no sepamos cuál es su carácter, quieren transmitir una pose imperial, distancia, seriedad, todo vestido de negro, o sea, lo vemos ahí así. Y bueno, Felipe II no es que hiciera todo mal y por eso suspendió pagos 3 veces, es que recibe una herencia envenenada de su padre, el emperador Carlos V, y esto me abre la posibilidad para hablarles del ciclo económico. La economía crece de manera cíclica, nunca crece de manera continua. Si oyen esto alguna vez, yo sé que al menos hay un catedrático de economía, experto en la audiencia, y vamos, si le preguntan a él o si nos preguntan a cualquiera que nos dediquemos a la economía no crece de manera continua. Por lo tanto, siempre vamos a tener fases de expansión, fases de recesión, y esto es una ciencia social. Cometemos errores. ¿Saben cuál es el momento más peligroso del ciclo económico? ¿En qué punto? ¿Quién se atreve a decir en qué punto? ¿Cuando está arriba? No. Cuando está creciendo. Cuando está en fase alcista. Porque ahí nosotros, como somos así, los seres humanos, pues ahí pensamos que siempre va a seguir creciendo. Y entonces es cuando sembramos la
semilla de la siguiente crisis económica. Y eso fue lo que hizo Carlos V, el emperador. Este cuadro también lo tenemos en el Museo del Prado, lo pinta Tiziano. Es uno de los cuadros que mandamos a Sociedad de Naciones en 1936 para salvar el tesoro artístico, y va a volver en 1939. Pues Carlos V, que yo en este retrato que Tiziano le pinta como justo entrando a la batalla de Mühlberg contra los protestantes, que gana en 1547, le veo un gesto de cansancio. Fue un emperador que se pasó la vida como el baúl de la piquer, de la ceca a la Meca, y yo le noto hasta el último viaje del emperador. Bueno, pues cuando Felipe II se convierte en rey, recibe una deuda de su padre de 20 millones de ducados. A números de hoy, 2.500 millones de euros. ¿Qué les parece ya Pues al terminar el reinado de Felipe II, esta cifra se multiplica por 5. Tenemos una deuda enorme. ¿Y cómo contrae? ¿Por qué estamos tan endeudados? Bueno, por muchas razones. Entre ellas, Carlos llega a España cuando tiene 17 años. Él nace en Gante, llega al puerto de Tazones. Tazones es una localidad muy pequeñita de Asturias, y sigue siendo pequeñita hoy. Imagínense en 1517, pues cuando llega Carlos, los habitantes creen que les están invadiendo los turcos. Se montó porque no tenían que llegar allí, tenían que llegar a otro sitio, no tuvieron los vientos que esperaban. Bueno, pues 2 años después de su llegada se convierte en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico de Occidente. Y dirán, ¿y cómo se conseguía esto? Sobornando a todos los que te tienen que elegir. A él, así de sencillo. Y estaba clarísimo y nadie se echaba las manos a la cabeza. Había 7 príncipes electores y a cada uno de ellos, por la módica cantidad de 850.000 florines, oye, que te votaban. ¿Quién le dio el dinero a Carlos V? Varios banqueros, sobre todo, bueno, genoveses alemanes. Ahí tenemos a los Fugger. ¿Saben la calle del Fúcar dónde está? Nos decía nuestro secretario general, Miguel Ángel Hernando, que él ha estado con nosotros, ha estado conmigo allí. Bueno, la calle del Fúcar es perpendicular a la calle Atocha. Y la calle de Almadén es perpendicular a la calle del Fúcar. Y si ustedes van al número 107 de la calle Atocha, verán una placa amarilla de las que nos coloca el ayuntamiento que dice: aquí estaba la casa de los Fúcares. ¿Quiénes eran los Fúcares? Bueno, pues los que le aportan este dinero a Carlos V, que lo lleva a convertirse en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico de Occidente. Por cierto, ¿qué relación tiene esto de los banqueros alemanes con la calle del Fúcar, calle Almadén y todas estas cosas? Fíjense lo que les digo en la parte de abajo de la transparencia. Sin azogue no hay plata. ¿Qué es esto del azogue? ¿Saben qué es esto que tenemos delante? Es el cinabrio. El mayor depósito del planeta de cinabrio estaba en Almadén, en la provincia de Ciudad Real. Y algunos hemos estado, Miguel Ángel Hernando ha estado conmigo, con nosotros, en las minas de Almadén, el depósito de mercurio más importante de todo el planeta. ¿Para qué se utilizaba el mercurio? Les voy a leer lo que un amigo nuestro, que es catedrático jubilado de geología, es historiador y encima fue uno de los directivos de las minas que explotaban, de las minas de Almadén. Pues me dijo Ángel Hernández Sobrino. Bueno, se enviaba a América el sulfuro de mercurio para la obtención de plata y oro mediante amalgamación, desde 1555. El proceso era el siguiente: se extendía el metal triturado y mezclado con agua, sal, sulfato de cobre en el patio de una hacienda, se añadía el mercurio a la mezcla, este se evaporaba y así se recuperaba el oro y la plata, es decir, separando mediante un proceso metalúrgico de amalgamación. Así que el mercurio, el cinabrio, estaba detrás del sistema monetario de la época de Carlos V. Bueno, ¿y qué conexión tiene esto con los fúcares? Pues llega un momento en el cual Carlos V no les puede devolver el dinero que le han dado para sobornar a los príncipes del Palatinado. ¿Y saben lo que hace? Pues dice, pues les cedo las minas de Almadén. Y dirán, pues vaya patata. Pues no, que es el depósito más importante de mercurio de todo el planeta. Y sin mercurio, sin azogue, no hay plata. ¿Han estado ustedes en Almadén? Yo creo que en Almadén mucha gente no va, pero en Almagro yo creo que casi todos. Almagro es una ciudad muy elegante, ¿no? Maravillosa. Bueno, estamos en un momento con Carlos V en el cual es el auge del mundo urbano. Carlos ha nacido en Gante, su padre ha nacido en Brujas, y se piensa que las ciudades van a atraer a una burguesía capitalista que van a contribuir al desarrollo económico con mucha fuerza. Entonces, hay un desarrollo importante del mundo urbano.
Claro, llegan los fúcares, tienen Almadén. Almadén es muy agreste, es una mina. Entonces, ¿qué ciudad hay en las inmediaciones? No está tan cerca, donde ellos pueden construir sus palacios, entretenerse, pues Almagro. Pero Almagro no sería Almagro sin Almadén, sin el azogue, sin los fúcares, sin la suspensión de pagos de las que les estoy hablando, ¿eh? Así que cuando acudan al Corral de Comedias de Almagro, que es el más antiguo de toda Europa, de todo el mundo, pues piensen que donde va el rey va la corte y los que entretienen a la corte. Había tanta gente de tanto poderío económico en Almagro, pues que había que entretenerlos. Así que, bueno, pues haciendo un recuerdo a qué pasó en el reinado de Carlos V, pues bueno, él sí trae estabilidad política. Es verdad que su reinado se desarrolla cuando el ciclo económico está en la fase alcista. Él, lo que yo os decía, desarrolla mucho el entramado urbano. Se dedica a llevar a la práctica una política expansionista. Esto en economía quiere decir que los recursos son tan inmensos que no te ves obligado a tener que trabajar de forma intensiva, con pocos recursos. O sea, aquí venía de América, vamos, ancha era Castilla, ¿eh? Entonces, modelo de crecimiento extensivo, no pone una visión en el largo plazo y le deja a su hijo la semilla de la crisis, la deja plantada. A estas alturas me gustaría que reflexionásemos sobre lo que es una suspensión de pagos. ¿Saben ustedes lo que es una suspensión de pagos? No es una quiebra, afortunadamente no es una quiebra. Quienes hemos trabajado en banca lo tenemos clarísimo. Miren, si ahora montásemos una empresa entre todos nosotros, diríamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transportar gente. ¿Qué medios necesitamos para transportar gente? Un patinete, un avión, un coche, un autobús. Fenomenal. Esos son nuestros activos tangibles, no los podemos tocar. Y una vez que tenemos la idea, ¿qué es lo segundo en lo que tenemos que pensar? ¿Quién me va a aportar los fondos? ¿Dónde busco la financiación? Claro, si yo me compro un coche, ¿qué préstamo me recomiendan ustedes que pida? Un coche que voy a utilizar para mi negocio, no para irme por ahí de excursión. O sea, tengo que hacerlo rentable. ¿Qué préstamo me recomiendan ustedes que yo pida? ¿1 a 3 meses o 1 a 5 años? A 5 años, dicen por aquí. Claro, porque yo necesito tiempo, ¿eh? O sea, el tiempo de maduración de esa inversión tiene que llevarme a elegir el tipo de financiación. Si construyo una fábrica, ¿creen que en un mes voy a hacerla rentable o necesitaré producir mucho? No, entonces tenemos que calcular el plazo en el cual tenemos que devolver las deudas que nos permiten invertir en los medios que necesitamos. Esto aparece en el balance de las empresas, el activo los medios, en el pasivo la financiación. Y luego hay otro documento, que es la cuenta de pérdidas y ganancias, donde aparecen los ingresos, los gastos, los márgenes, los gastos extraordinarios, y todo esto lo tengo que tener en cuenta, ¿eh? Bueno, pues hoy día sí que tenemos muchas herramientas para calcular el plazo que yo necesito para hacer rentables las inversiones que verdaderamente necesito, pero estamos hablando del siglo XVI. Entonces, en 1577, ¿qué pasó? Pues que se dieron cuenta de que no generábamos la suficiente liquidez para devolver las deudas que me permitían haber invertido en esa corona imperial. Y me dirán, una corona imperial no es como un coche, no es como un coche, pero es un activo intangible. La industria farmacéutica registra patentes y con base en esas patentes vende sus productos. Si yo estoy encima de un imperio, menuda fama, todo lo que haga, ¿no? Vamos a generar ingresos. Esa era la idea que está detrás, pero no calculan bien lo de la generación de liquidez. Entonces, en 1577 aparece algo en el reinado ya de Felipe II que se llama el remedio general. Es la primera vez que en una suspensión de pagos quienes nos tienen que reestructurar la deuda. Claro, si yo no llego a generar la suficiente liquidez para pagar a tiempo mis deudas, tengo que hablar con quienes me han concedido esas deudas para que me den más plazo, ¿no? Más laxo todo. ¿Saben cuántos años conseguimos de moratoria para las deudas que no pudimos pagar en 1577? Esto no es una empresa, es un imperio, ¿eh? 80 años. O sea, hicimos ahí una buena negociación, reestructuración de deuda de 80 años. Y dirán,
y no pidieron una garantía a cambio. ¿Cómo que no? Los primeros bonos de la historia los hemos emitido nosotros. Se llamaban los juros y pagaban un 7% anual. Si hubiéramos tenido el bono alemán a 10 años en aquellos tiempos, podríamos haber calculado la prima de riesgo, pero no existía. Eso es un valor con el que comparar, de referencia. Se avalan, se emiten juros y se avalan con los metales que vienen de América, que seguimos teniendo muchísima fe en el oro que viene de América. Yo diría que fe ciega. Y fíjense el ingenio popular lo que decía ante esta jugada. ¿Les ha quedado claro? Remedio general, 1577, reestructuración de deudas, se consigue un plazo de 80 años. Uf, menos mal, ¿eh? Estábamos con el agua al cuello. Bueno, el ingenio popular dice lo siguiente. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña. Viene a morir a España y es en Génova enterrado. ¿A qué se refiere? Al dinero, ¿no? Nace en las Indias, viene a morir a España, pero se entierra en Génova, pues porque le devolvemos todo a los banqueros. Bueno, este cuadro está en el Museo del Prado, es de cambistas, pero bueno, me hace pensar en lo de la planificación de ingresos y gastos. Lo pinta un autor que se llama Marinus van Reimerswale, que esta gente de Flandes tiene a veces unos nombres que son impronunciables. Bueno, hay una fe ciega en el ojo de América, pero en el oro que viene de América, pero yo les digo que era un grave problema, porque España recibió más plata de toda la que había en el continente europeo. Entonces, claro, si tú recibes tanto dinero, dices, venga, me compro todo lo que haga falta, ha subido el precio, da igual. La inflación era galopante. Yo he estado leyendo, me encontré, cuando yo llegué a la Complutense, cuando llegué a mi plaza de la Complutense, me encontré en mi despacho con un libro que era sobre economistas españoles de los siglos XVI y XVII. Y me encontré con que un contador de Felipe II, un tal Luis Ortiz, no veía la relación entre la pérdida de poder adquisitivo del equivalente a los salarios con todos esos metales preciosos que venían. Claro, no sabían lo que era la inflación, pero hoy sabemos que era muy alta. Claro, tienes un país con mucha inflación, tus productos son muy caros, no los puedes vender en el exterior, pero dices, da igual, si tampoco tenemos industria, pues compramos todo transformado industrialmente en el exterior. Todo esto se está cociendo en esta época de Felipe II, ahí aparece la deuda de 20 millones de ducados multiplicada por 5, las reestructuraciones, el remedio general, los 80 años. ¿Y cómo generamos los fondos? Bueno, pues con los impuestos, entre otras cosas. Fíjense, para unir lo que les estoy comentando con la ciudad de Madrid, les cuento que en tiempos de Felipe II se traslada a la corte, en 1561 a Madrid, va a ser la sede de la corte, la capital, y viene el rey, toda la corte, no hay suficientes viviendas, y entonces le piden a la gente que tiene 2 plantas en su casa que regalen la de arriba. Esto se llama regalía de aposento. Deciden tirar la muralla medieval cristiana para que todos los bienes que no pagaban impuestos en el exterior de la muralla, pues los paguen. Se va viendo que están intentando conseguir ingresos de esta manera, pero sin embargo no se identifica la ventaja comparativa ni se invierte en el desarrollo de la industria. Esto es como pensar cuál es la cualidad que tiene este país y cómo la convierto en calidad. No se piensa en esto. Bueno, pues así están las cosas con Felipe II. Se echa en falta también un banco central. Y poquito a poquito seguimos avanzando la historia y aquí seguimos con los mismos días de derroche y muy poco ahorro. Después de Felipe II, que sufre 3 suspensiones de pagos, la siguiente le toca a Felipe III. Miren, les voy a presentar aquí a Felipe III. Este cuadro lo pinta Velázquez. El arte siempre está al servicio de la propaganda, por lo tanto ya con Felipe III estamos en los Austrias menores, pero no debemos infravalorar sus reinados. Luego les voy a contar un par de curiosidades. Y aquí no se ve porque está muy pequeñita la imagen, pero en el sombrero, a ver, ahí, pues ahora justo no me funciona para señalarles. Así, es que ahí tiene una perla en el sombrero que es la peregrina, una perla excepcional que apareció en Aguas de Panamá. Bueno, esta terminó en el joyero de Elizabeth Taylor en su momento. O sea que estas piezas son muy curiosas, pero que pide caracterizarse pues, con su poderío para transmitir eso, poner el arte al servicio de la propaganda y España va bien. Pero sin embargo estamos al borde de una nueva suspensión de pagos. ¿Saben ustedes dónde nació Felipe III?
nace en Madrid, es el primer Austria, porque Carlos nace en Gante, Felipe II nace en Valladolid y el primer Austria que nace en Madrid se lleva la corte a Valladolid. Y dirán, ¿y esto? Bueno, luego les cuento que había aquí bastante corrupción. Pero tenemos delante, este libro tienen un ejemplar de la primera edición de las aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha en la Galería de Colecciones Reales, que es increíble, les recomiendo que vayan a verlo. Bueno, pues Cervantes, cuando publica en 1605 el Quijote, él está en Valladolid, porque allí está la corte, entonces, luego hablamos. Y fíjense lo que nos dice Cervantes. Bueno, Cervantes en el Quijote, que les recomiendo si no lo han leído que lo lean, pues es una denuncia social a cómo va la sociedad. Lo que yo les estoy contando lo cuenta Cervantes porque lo sufre en sus propias carnes. Él nace cuando está Carlos V al frente del país, le toca a Felipe II y Felipe III. Y fíjense lo que dice Cervantes. Dice, la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Le interesa mucho la historia. Y miren lo que dice. Bueno, ahí he puesto quisiera ser un fúcar. ¿Recuerdan los que han leído el Quijote que en un momento determinado Sancho va a ser gobernador de una ínsula y entra a la ínsula? Y lo primero que hace es bajar el precio de los zapatos, porque dice, esto está muy caro, esto está en demasía. La inflación, que yo les decía. Dice, aquella tarde la pasó Sancho en hacer algunas ordenanzas tocantes al buen gobierno de la que imaginaba era su ínsula. Moderó el precio de todo calzado, principalmente el de los zapatos, por parecerle que corrían exorbitancia. Y esta foto es de la cueva de Montesinos, en las lagunas de Ruidera. En un momento del libro entra Don Quijote a la cueva de Montesinos, es como un punto de inflexión en cómo se van desarrollando las cosas. A partir de lo que le sucede dentro, ya no ve más castillos, ve molinos, ya no ve más gigantes, ve aspas, y ya empieza Sancho a preocuparse porque su señor está recobrando el juicio, y eso no puede ser. Fíjense lo que le pasa. Se encuentra con una criada de Dulcinea, su enamorada, y le va a presentar sus respetos, y ¿saben lo que le dice la criada de Dulcinea? Le pide dinero, le pide encima 6 reales. Claro, se queda patidifuso Don Quijote y le dice, decid, amiga mía, a vuesa señora que a mí me pesa en el alma sus trabajos y que quisiera ser un fúcar para remediarlos. ¿Ven? Los fúcares salen también en el Quijote. Claro, en ese momento Sancho se da cuenta de que no tiene 6 reales, tiene 4. Se los da, la criada hace una cabriola y se va corriendo. Y de verdad que deja a Don Quijote ahí alucinando. Bueno, pues todo esto que les estoy contando nos lo cuenta Cervantes. Bueno, este periodo de corrupción e inflación, lo de la corrupción, pues Felipe III se apoya en un valido que es el duque de Lerma, que lo convence para trasladar la corte a Valladolid durante 5 años, desde 1601, porque compra todo Valladolid y quiere sacar un rendimiento de esa operación inmobiliaria. Claro, donde va el rey va la corte y los que entretienen a la corte, por eso tenemos allá Cervantes. Y cuando Madrid se ha quedado ya totalmente vacío, pues hace lo mismo, compra ya y dice, no, que ahora volvemos a Madrid. ¿Se acuerdan de Paco el Pocero? Pues esto, como en el siglo XVII, parecido. Bueno, las arcas están casi vacías, se ha comprado todo fuera, les digo, de Flandes vienen tapicerías y paños, de Inglaterra lana, de Florencia rasos y brocados. Hay una fortísima demanda de bienes suntuosos y yo les hablaba de la inflación, les doy un par de datos. En la primera mitad del siglo XVI la inflación acumulada era del 107%, es decir, los precios se doblaron. Y en la segunda mitad del siglo el 98%, otra vez se doblan. Lo que yo les comentaba, esto cuando se da cuenta el rey, pues pone pena de muerte para los que saquen del país oro y plata americanos. ¿Y qué hacía la gente? Pues según las fuentes que he consultado, bueno, pues se los llevan en pipotes, como aceitunas, todos llenos de pipas, etcétera, etcétera. ¿Qué hace Felipe III? Devalúa la moneda, acuña en cobre. Era la forma en la que se hacían las devaluaciones en el siglo XVII. Y seguimos sin industria. En fin. Bueno, aquí estamos de nuevo con Silver Philip y con él vamos a sufrir 3 nuevas suspensiones de pagos. 1647, 1652 y 1662. Estamos en un momento en el cual nuestro país ya ha perdido absolutamente toda la credibilidad en el exterior. Está claro que el Imperio español se encuentra en profundo declive. Las campañas militares solo sirvieron para generar más gastos y no paran de firmarse acuerdos de paz pues, humillantes para España. ¿Y el rey mientras qué hace? Pues se dedica a vivir la vida
Podemos decir que Felipe IV ahogó la agonía en fiestas y fue un maestro del disimulo. ¿Saben cómo le llamaba Quevedo? Lo llamaba el Grande. Claro, se ponía tan contento. Decía, no, es que es como un hoyo, que cuanto más tierra le quitan, más grande es. Pero yo les decía que no debemos infravalorar determinados reinados, como el de Felipe IV, porque cuando estamos en bancarrota, ¿saben lo que hace Felipe IV? Manda a Velázquez a Italia a que compre arte. No dejó de invertir nunca en arte. Esta escultura se llama Hermafrodito. El autor es el fundidor del metal, se llama Matteo Bonuccelli, está en la Galería Central. Bueno, no solamente invertimos en arte, invertimos de forma muy difícil en arte. Las exportaciones de esculturas clásicas están prohibidas en este momento y a Felipe IV le interesaba mucho una escultura clásica llamada Hermafrodito. Hermafrodito es un ser de la mitología que se forma de la siguiente manera. Hermes estaba bañándose y lo ve a Afrodita y dice, uy, qué chico más guapo, me encanta, le voy a dar un abrazo. Tanto el abrazó que sus cuerpos se fundieron en uno y de ahí viene Hermafrodito. Pues Felipe IV, que era un amante de esta historia, le pide a Velázquez que haga lo que sea para traérsela. No se la puede llevar de Italia y mediante un sistema de molde en escayola puede fundir. Fue una proeza. Estábamos en bancarrota, pero se siguen haciendo grandes cosas. Velázquez también trae estos leones que sujetaban unas mesas de pórfido. Todo esto forma parte de nuestra historia. Ya les digo, esto es historia, economía, pero también es arte. Dice el Prado, los leones se enviaron a Madrid y se utilizaron para decorar el Salón de los Espejos del Alcázar, divididos en 6 parejas que sostenían cada una. Un tablero de pórfido y 2 espejos con águilas de bronce. Vamos a ver estos leones en muchas obras de arte. Bueno, estos son palabras mayores. Un Caravaggio que tenemos en la Galería de Colecciones Reales. Estamos en bancarrota, seguimos invirtiendo en arte. ¿Para algo servirá? ¿Saben cómo llamaban a Felipe IV? El Rey Planeta. ¿Han leído la Divina Comedia de Dante? La cuarta esfera del cielo, del paraíso, en la cuarta esfera están el sol y los sabios. Él es el cuarto Felipe, cuarta esfera, y además se le considera un sabio. Oye, sería una patata para la planificación financiera, pero ahí están los leones de Pórfido y el Caravaggio. Bueno, él se apoyaba en un valido, que si el duque de Lerma era, como hemos dicho, pues el conde duque de Olivares, pues también. No sé si han estado en Toro, porque al conde duque de Olivares, bueno, le van tan mal las cosas, hay tantísima corrupción, que la gente pide al rey que lo destierre, y lo destierra al rey a Loeches. Dices, pero ¿cómo es posible un destierro? Eso no es un destierro ni es nada, si Loeches está aquí. Dicen, bueno, la gente dijo, para tan grande traidor, poco destierros lo eches, te suplicamos, Señor, que lo eches de lo eches. Lo mandan a Toro, ahí el conde duque de Olivares terminará sus días, y fíjense, hay un cuadro, bueno, esta es la mano del conde duque de Olivares con un móvil, ahí con un móvil de última generación. Esto es un cuadro contemporáneo que hay pues, en un lugar que está dedicado a la memoria del conde duque, y dice, hoy corre en toda la corte generalmente una nueva, ya murió a manos de un toro aquella indomita fiera. Bueno, termina muy mal las cosas en el reinado de Felipe IV, pero antes de abandonar a los Austrias tenemos una nueva suspensión de pagos, 1666, un año después de que muriera Felipe IV. La semilla de esta crisis estaba ya plantada. Bueno, Carlos II el hechizado. No infravaloremos los reinados sistemáticamente, porque es verdad que con Carlos II no había nada que hacer. El lema de los Austrias era Ali belagerant, tu felix Austria nube, que en latín quiere decir deja que otros hagan la guerra, tú feliz Austria cásate, para anexionar territorios, y tantísima endogamia pues, provocó que al final Carlos pues, muriera sin descendencia, y aquí acaba la dinastía. La cosa está tan mal con Carlos II, bueno, hay que acuñar moneda en cobre, esto supone una devaluación del 250%, es la primera quita que se negocia, nos perdonan un 70% de la deuda, porque si no esto era imposible, seguimos con esas deudas que nos comen, una mala planificación de ingresos y de gastos, no calculamos bien el periodo de maduración de nuestras inversiones. Claro, estamos en 2025, es que sabemos muchas cosas que ellos no sabían, que tampoco se trata de sentarlos en un asiento y soltar nuestro veredicto, tenemos que tener en cuenta, Bueno, papel timbrado. El papel timbrado este que compramos se inventa en tiempos de Carlos II, porque
hacienda pública está malitamente. Y si van a la Galería de Colecciones Reales, van a ver estos dos cuadros pintados por Juan Carreño de Miranda, un pintor de Avilés maravilloso, maravilloso. Y si se fijan, tanto Carlos II, por aquí, como Mariana de Austria, su madre, la regente, tienen unos papelitos en la mano. Por cierto, ¿se acuerdan de la mesa de Pórfido y de los leones? Pues aquí tenemos los leones. No sé si los ven bien con esta luz, ahí están. Esos papelitos que tienen en la mano son memoriales de súplica. Ellos son el rey y su madre, la regente, están al frente de algo parecido a Ministerio de Gracia y Justicia. Entonces, venden títulos nobiliarios, reciben los memoriales de súplica, que son los que tienen en las manos. O sea, están tan mal económicamente que tienen estos memoriales de súplica. Les quería enseñar estas dos imágenes por algo importante. Miren, el arte nos habla del momento. Estamos ya, pues está terminando la dinastía de los Austrias. Y lo que pretenden, tanto Carlos II como su madre Mariana de Austria, es que el arte que ellos se encargan, que no nos transmitan esa dignidad nobiliaria de Felipe II, ni esa magnificencia militar de Carlos V. Quieren verse legitimados por el arte, pues porque la gente ya sabe que esto va fatal. Entonces, Mariana de Austria se hace retratar por Carreño de Miranda en un despacho que no es el suyo. Ese despacho no existe hoy día porque era del Alcázar que se quemó. Es el palacio, es el despacho nuevo, despacho de los espejos. Aquí tienen los espejos y aquí tienen los espejos. Era el despacho del rey. Entonces, ella está firmando documentos en una mesa del despacho del rey. Está siendo legitimada. Va vestida con un traje que ella no es monja. Es un traje de viuda, es la viuda del rey, es la regente. Y aquí arriba esto es muy, muy gracioso, porque quienes nos dedicamos a la investigación histórica revisamos documentos. Los cuadros también son documentos, pero es muy gracioso porque sabemos que Velázquez, que era un alto funcionario de Felipe IV, la estrella fulgurante del momento como pintor es Rubens. ¿Y saben lo que hacía Velázquez? Quitaba cuadros de Rubens y ponía los suyos. O sea, el orden de los cuadros lo sabemos muy bien, esto está documentado. Y aquí arriba tenemos dos cuadros que están legitimando a la reina Mariana de Austria en su labor. Uno de ellos está en el Museo del Prado, es Judith Holofernes, una de las mujeres fuertes de la Biblia, es una mujer fuerte como Judith, Tintoretto, lo pueden ver en el Museo del Prado. Y el otro, un Tiziano, que también tenemos en el Museo del Prado, es Felipe II ofreciendo a su hijo al cielo. ¿Por qué razón Carreño de Miranda nos pone estos cuadros? Para legitimar a esta señora, que es doña Mariana de Austria, porque es una mujer fuerte, está legitimada por su hijo, que es el rey, es la viuda del rey y encima administra justicia. ¿De acuerdo? El cuadro de al lado, Carlos II, está apoyado. Quería enseñarles ese león que trae Velázquez, tan bonito. Y el cuadro tiene un águila. ¿Recuerdan el principio de la conferencia? Lo que le decía Quevedo a Felipe IV, le decía: es del león tu corona y tu dormir del lirón. Tanto el águila como el león son símbolos de los Austrias, aunque no se utilizan tanto. Como aquí hay tanta necesidad de legitimación, aparecen mucho en Carreño de Miranda, en Herrera Barnuevo, leones y águilas. Los dos animales, bueno, el león, por lo visto, yo nunca me he fijado en un león durmiendo, pero duermen con los ojos abiertos, por cierto. Y las águilas son capaces de volar al sol sin cegarse, con los ojos abiertos. Es decir, los monarcas austrias están siempre velando por su pueblo, es lo que quiere transmitir. Pero Quevedo le dice: es tu dormir del lirón, es del león tu corona. O sea que hay mucho detrás, no hay nada al azar de todo esto. ¿De acuerdo? Bueno, yo les decía, no infravaloremos el reinado de Carlos II, porque consigue dos cosas, consigue una que no consigue ni Carlos V el emperador ni Felipe II, y es traer al mejor artista del momento. Carlos y Felipe II no son capaces de traer a Tiziano, que es el mejor pintor, pero Carlos II se da cuenta de que los techos del Escorial llevan sin terminar desde que se construye el monasterio. Y dice: ¿cómo puedo resolver esto? Pues voy a traer al mejor fresquista. ¿Quién es el mejor fresquista? Un tal Luca Giordano. Que venga. Viene Luca Giordano, con 57 años, y lo bueno que tenía es que era ambidiestro. Le llamaban el fapresto, porque pintaba rapidísimo, iba prestísimo, bla, bla, bla. En menos de 2 años, oye, todos los techos terminados, gracias a Felipe II.
La reflexión que quiero volver a hacer con ustedes sobre las obras de arte son documentos históricos de valor incalculable, no tienen precio como fuentes visuales, por lo tanto, quienes nos dedicamos a la investigación histórica, aunque tengamos una perspectiva económica o puramente histórica, no debemos prescindir nunca del arte. Hay que situarlas en su contexto para conseguir una lectura mucho más profunda y trascendental. Nada está hecho al azar. Cuando no nos quedamos en la superficie, la obra de arte adquiere su función trascendente, como les estoy transmitiendo. Bueno, que estamos terminando con los Austrias, 8 suspensiones de pagos. Claro, pero era mucha dinastía esto, ¿eh? ¿Qué les puedo decir de lo que yo pienso del sistema económico, de cómo maneja la situación los Austrias? Pues pesa mucho la herencia recibida, cuesta superar los esquemas sociales existentes. La nobleza esta que tiene que venir a vivir a las ciudades son un patriciado urbano, no son esos comerciantes de otros países de Europa, no son una burguesía capitalista, desde luego no tenemos en estos años todavía. La visión a largo plazo nos cuesta en general siempre. El modelo de crecimiento sigue siendo extensivo, que parece que los metales nunca se van a terminar. No se identifica nuestra auténtica cualidad para transformarla en calidad. Esto los economistas decimos que no identificamos nuestra ventaja comparativa, ni desde luego invertimos en desarrollo industrial. No planificamos o planificamos mal, nos basamos en un excesivo endeudamiento, tenemos una gran inflación. Todo esto en los 200 años que dura la dinastía de los Austrias. Pero antes de dejar a Carlos II, la siguiente gran hazaña que hizo este monarca generalmente infravaloradísimo, pues cuando está al final de su vida es capaz de tomar la que probablemente fue la decisión más difícil, y es dejarle la corona a su eterno enemigo, Francia. Y podrán decir ustedes, ¿y cómo fue esto posible? Fue el único país con el que se llegó a un acuerdo de que no desmembraran el territorio. Eso habría sido una quiebra. Miren, yo les he explicado lo que es una suspensión de pagos. Generalmente tenemos que reestructurar deuda porque el plazo de devolución de la deuda no da hasta que yo haga rentables mis inversiones, pero yo tengo un país y tengo unos activos y tengo cosas detrás que me hacen generar ingresos. En una quiebra, probablemente la inversión es más pequeña que la deuda. Y dirán, ¿por qué? Pues que a lo mejor invierto en algo que pierde totalmente su valor. Los de Lehman Brothers dicen, no, que es que tengo mucho dinero en mortgage-backed securities. Ya, oiga, pero es que esto ha quebrado. Pues mi inversión es así, pero mi deuda sigue siendo así. O sea, no tengo. Eso es una quiebra. ¿Qué se hace en ese momento? Se liquida todos los activos y se reparten como se puede entre los acreedores. Eso habría supuesto ese desmembramiento de nuestro territorio. Eso habría sido una quiebra, que afortunadamente no hemos tenido ninguna. España sigue existiendo y va a seguir existiendo. Venga, bueno, este Felipe V es el primer Borbón que reina. Qué guaperas, en comparación con los Austrias. Había nacido en Versalles. Era nieto de Luis XIV, el rey Sol, y estaba emparentado con los Austrias, porque la hermana de Felipe IV, que es Ana Mauricia de Austria, la que sale en Los Tres Mosqueteros y D'Artagnan y Richelieu y todos estos, pues la casan con Luis XIII. Se llevaban fatal. O sea, ese matrimonio tardó en consumarse, ni se sabe, y eso era un problema. Pero al final, bueno, nació Luis XIV y estaban emparentados. Así que, bueno, ¿cómo fueron las suspensiones de pagos de los Borbones? Pues la cosa empieza con muy poca emoción, porque los 4 primeros Borbones no suspenden pagos. Y dices, ¿pero cómo es esto posible? Bueno, a ver, no es la misma dimensión, no es la misma magnificencia, no es una corte imperial, es otra cosa, no es que lo hicieran fatal los anteriores. Bueno, Felipe V quiere reformar totalmente el país. Aquí les presento a Jean-Baptiste Colbert, que fue ministro de Hacienda de Luis XIV, y este señor dice, hay que desarrollar industria, al fin, las reales fábricas, que todavía no es industria, no estamos hablando de revolución industrial, pero es un preámbulo. Hay que protegerla y que se note todo nuestro poderío, a invertir en ciencia, a desarrollar el arte, a investigar, tal. Felipe V crea las reales fábricas, crea las reales academias. Con estas ideas van a seguir sus hijos. Luis I, los franceses que tienen no sé cuántos Luises, nosotros para un Luis que tenemos, Luis I dura 6 meses, a lo mejor ustedes, algunos, ni lo conocen. Fernando VI fue muy buen rey, el prudente. El problema que tuvo es que luego lo eclipsa su hermano de padre de las segundas nupcias de Felipe V. Pero les cuento algo muy moderno de Fernando VI. Fernando VI quiso hacer una reforma fiscal que implicara que
que la gente pagara impuestos en función de su capacidad para generar renta. Esto es modernísimo. Pero el pobrecillo murió antes de llevar esto a la práctica y nos llega Carlos III, que crea las Reales Sociedades Económicas para formar a esa población. Es que él cuando llega pues ve que la gente no sabe hacerla con un canuto, sinceramente, que éramos tan ricos y entonces tienen que cambiar esto. Como ha dicho Alfredo, tuve el honor de presidir la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, que sigue existiendo y bueno, pues es un legado muy importante de Carlos III, que fíjense lo del cultivo de la ciencia. Aquí tenemos el campus científico que ellos crean en el paisaje de la luz, que es absolutamente maravilloso, Real Gabinete de Ciencias Naturales, hoy transformado en una de las mayores pinacotecas del universo, un nuevo entramado urbano para Madrid. Ya les digo que con los 4 primeros Borbones, Felipe V, Luis I, Fernando VI, Carlos III, ninguna emoción en esta conferencia, porque bueno, con las reformas parece que, y con el tamaño distinto de sus inversiones, pues que no les va tan mal. La siguiente suspensión de pagos, ya sí, 1799, Carlos IV. Bueno, Carlos IV igual. Yo estoy aquí hoy como erigiéndome en defensora de los monarcas que parece que han tenido sus reinados como infravalorados. Uno de ellos es Carlos IV. A ver, estos 2 retratos. He puesto 2 retratos que pertenecen a Patrimonio Nacional, que están en la Galería de Colecciones Reales, que si no han estado les recomiendo que vayan, porque es que son muy curiosos. El que tienen a su izquierda lo pinta Jean Bossil. ¿Recuerdan el retrato que le hicieron a Suárez, que ya estaba el pobre muy enfermito y se lo hicieron de espaldas con el rey, don Juan Carlos? Pues esto es algo muy parecido, porque Carlos IV ya estaba en las últimas. De hecho, hacen este retrato unos días antes de que él muera y lo hacen de espaldas. Es una de las piezas únicas que tenemos en esa Galería de Colecciones Reales. Y el de al lado, un José de Madrazo, pintado ya una vez que había muerto. Es rarísimo ver a Carlos IV sin peluca, pero es que a mí me encanta este cuadro porque me recuerda mucho a Manolo Escobar. O sea, me ve ahí con una cara... Sí, totalmente. Es que se parece un montón. 1799, nueva suspensión de pagos. Y dirán ustedes, ¿qué pasó? Aquí tenemos, tenemos no porque no es contemporáneo nuestro, pero hubo alguien de estos años que tuvo la valentía de declararle la guerra a Napoleón. ¿Saben quién le declaró la guerra a Napoleón? Madrileño, Andrés Torrejón. Y mirad ¿quién era? El alcalde de Móstoles. O sea, merece la pena que vayamos a Móstoles a ver una estatua de alguien que tuvo ese valor. Entonces, Carlos IV no le declaró la guerra a Napoleón, pero tenemos que tener en cuenta que Luis XVI era su primo y el antiguo régimen, en fin, tenemos a Napoleón, tenemos la Revolución Francesa, el antiguo régimen está desapareciendo, a Carlos IV le toca lidiar con todo esto y él se mete en la guerra de la Convención, que va contra la Primera República Francesa. Entonces, pues ahí nos gastamos una nueva deuda de 451.000 millones de reales con unos intereses anuales de 18 millones. Y, en fin, esta fue nuestra nueva suspensión de pagos. La cosa estaba tan mal con lo que representan pues la monarquía en tiempos de Carlos IV, que fíjense lo que pasó. Este cuadro es de gran formato, lo pinta Goya, que está ahí como muy tímidamente, no como Velázquez en Las Meninas, que se pone ahí con mucho poderío, ¿no? Ahí está mucho más tímido Goya. Su situación en la corte también era diferente. Pues nos muestra aquí a toda la familia real, no vemos ni la corona, ni el trono, ni nada, es que es un mundo en descomposición. Goya da testimonio de lo que ve y lo que ve es un mundo en descomposición. Miren, esta infanta es la infanta María Isabel, la que tiene María Luisa de Parma, sí que la está protegiendo. Bueno, pues para congraciarse con Napoleón le ofrecen la mano de María Isabel. ¿Y saben lo que dice Napoleón? Dice, para procrear descendientes no quiero dirigirme a una casa decadente. Eso dice de la monarquía. Bueno, yo cuando los veo siempre pienso, ceremoniosos, impávidos, acomodados en la modorra del antiguo régimen, no saben que su mundo está a punto de desmembrarse. Por cierto, siempre que veo a María Luisa de Parma me dan ganas de contarles lo siguiente. Bueno, tuvo me parece que 20 embarazos, estaba muy ajada la pobre, no tenía dientes y cada vez que Goya la retrataba le ponía una dentadura de madera. Y lo que a ella siempre le gustaba mucho de su aspecto físico eran los brazos, por eso siempre la verán ustedes así. A ella le encantaba Goya, o sea, decía, Goya me vuelve loca como me retrata. Bueno, ¿quién viene ahora? Aquí tenemos a 2 príncipes, que uno es Fernando, yo siempre pienso, Fernando, que va a ser 7º, y Carlos María Isidro también, y la madre que los trajo a los 2, ahí los tenemos. Bueno,
¿Quién reina a continuación? Que nos cae fatal a todos. Solamente tiene una cosa buena, yo creo, es que nació en el Escorial, que hay algunos de los compañeros que son del Escorial. Bueno, Fernando VII, bueno, nos hizo la Pascua, le hizo la Pascua a su padre en varias ocasiones. Tiene 2 nuevas suspensiones de pagos. La financiación de... No deberíamos decir la guerra de la independencia, porque en realidad no dependíamos de nadie, deberíamos llamarlo las guerras napoleónicas, pero bueno. Y también porque el hombre se empeña en la restauración absolutista en un momento en el cual ya se está hundiendo la estructura hacendística, ya se independizan las colonias americanas, o sea, ya lo de intentar mantener con respiración asistida el absolutismo, pues es que era imposible. Y la última suspensión de pagos de los Borbones... Bueno, nuestra amiga Isabel II, pobrecilla, 1866. Claro, Isabel II tiene muchos problemas. Cuando nace se encuentra con la cara bigotuda de su tío, Carlos María Isidro, que no la reconoce a ella como reina. Es reina desde los 3 años, mayor de edad a los 13, se casa a los 16... Tuvo muy difícil la época. Es verdad que a Carlos IV le toca lo de Napoleón, la Revolución Francesa y tal, pero es que a Isabel II le toca el hundimiento de la estructura hacendística, le tocan muchas cosas muy complejas para una persona que no ha estado lo suficientemente bien formada. Si van a la Galería de Colecciones Reales, van a ver el tronito de una reina de 3 años. Y van a ver la capa y el atuendo de la Orden de Carlos III, de una niña de 3 años, que fue nuestra reina. ¿Por qué suspende pagos Isabel II? Por construir el ferrocarril. Y dirán, ¿y por qué había que construir el ferrocarril? Bueno, que estoy todo el tiempo diciéndoles que los austrianos no desarrollaban industria, la industria, muy cansina. Sí se plantean en esta época desarrollar la industria, pero fíjense en Madrid cómo estamos. Somos la capital más alta de toda Europa, estamos a casi 700 metros sobre el nivel del mar, en lo alto de una meseta, no tenemos ni salida al mar para vender nuestros productos transformados industrialmente, ni tenemos cerca las materias primas. Entonces, hay que revolucionar el sistema de transportes, está esto clarísimo. Entonces, lo de hacer crecer y desarrollar el ferrocarril estaba muy bien pensado. Lo que pasa es que estuvo muy mal llevado a la práctica. Se cometieron muchísimos errores y hubo muchísima especulación. ¿Se acuerdan ustedes de cuando llegábamos a Francia en tren y decían, un momento, que tenemos que adaptar el ancho de vía al ancho europeo? A ver, hay que decir que tampoco estaba estandarizado el sistema métrico decimal, no todo el mundo lo usaba. Aquí utilizamos una medida que eran los 6 pies castellanos, con una diferencia de 15 centímetros con el ancho que se utilizaba en la vía europea. Entonces, bueno, hay escándalos, hay especulación y entran en competencia unas compañías que son Madrid, Zaragoza, Alicante, para unir todo esto a la ciudad de Madrid, que la tenemos todos muy a mano. Pues les recomiendo que cuando pasen por la estación de Atocha se fijen en la crestería y aquí dice Madrid, Zaragoza, Alicante. No eran los destinos a los que iban, era el nombre de la compañía. También estaba Ferrocarriles del Norte. Hay alguien por ahí en la audiencia que ha estado en el balneario de Termas Mateu, en Alhama de Aragón, y hay un apeadero. Pues es que Mateu, que es uno de los inversores afines a la causa isabelina, era uno de los accionistas principales de Madrid, Zaragoza, Alicante, construye un balneario para atraer a la burguesía y dice, oye, un apeadero, que si no... Y llevó al rey, a la reina no la pudo llevar. Pero bueno, por eso está ahí. El caso es que cuando se construye el ferrocarril, en los años 60 del siglo XX, no hay una demanda suficiente. Entonces, eso quiebra. A ver, todo el que invierte pierde su inversión, entre ellos la Corona, el Marqués de Salamanca. Pero claro, dicen, qué mal, ¿no? No se debía haber hecho. Sí, yo les hablaba del plazo de maduración. A ver, nosotros tenemos ahora muchas más herramientas para calcular cuántos años necesitamos para hacer rentables mis inversiones. Pero el Marqués de Salamanca, cuando se hace con los terrenos del ensanche este para construir el barrio de Salamanca, él muere pensando que había fracasado. Si viera ahora el barrio de Salamanca, ¿creen ustedes que pensaría que había fracasado? No. No calculó bien los años que necesitaba para hacer aquello rentable. Por cierto, la gente le decía, uy, no sé si han leído alguna novela de Galdós, en Fortunata y Jacinta, la gente dice, sí, hombre, nos vamos a ir a la Sacramental esta de Salamanca, si estamos aquí en la Puerta del Sol. Claro, están acostumbrados a vivir los Santa Cruz, por ejemplo, de
de Fortunata y Jacinta viven en la plaza de Pontejos. O sea, lo del barrio de Salamanca les parecía donde Cristo dio las 3 voces y no lo oyeron. ¿Qué hizo el marqués de Salamanca? Construye el primer tranvía de sangre en 1571 que une el barrio de Pozas, que está en Princesa, con el barrio de Salamanca parando en la Puerta del Sol. O sea, ¿los del ferrocarril eran tontos? No, ninguno de ellos era tonto, ninguno de estos. Algunos eran visionarios. Los del ferrocarril del siglo XIX fueron visionarios. Pero ¿cuándo empieza a ser rentable ese trazado que ellos desarrollan en la segunda mitad del siglo XIX? En el primer tercio del siglo XX. Y le debemos mucho de nuestro desarrollo económico a que la red estuviera trazada. O sea que, bueno, se necesita un plazo más largo y, en fin. Bueno, me he encontrado con un escrito de 1850 en el cual un inversor despechado dice lo siguiente. Dice, la historia de los empréstitos españoles es una triste, continuada y vergonzosa historia de un timo. Los compradores de títulos de un Estado respetable no esperan o se preparan para que los esquilen como si estuvieran en una casa de juego. Durante los últimos 30 años el crédito de España ha caído tan bajo que la simple expresión valores españoles es casi sinónimo de los epítetos de la más oprobiosa naturaleza. Y es verdad que en esta época se cerraron las bolsas de Londres y París a los valores españoles. Estábamos no en quiebra, estábamos en suspensión de pagos. Entonces, bueno, Isabel II, con todos esos problemas que tiene, dice, tengo una altísima deuda, el sistema hacendístico ya ha colapsado, ya se han independizado las colonias americanas. ¿Cómo transformo yo este sistema que sostiene la hacienda real? El antiguo régimen ya ha desaparecido, toda la estructura hacendística se ha desmoronado. ¿Cómo construyo un Estado nuevo? Necesito dinero, necesito que no haya deuda. ¿Dinero hay? ¿Dónde hay dinero? La Iglesia tiene dinero, pero está inmovilizada. Mendizábal, a desamortizar. Bueno, esto es anterior, de 1836. Este es Juan Álvarez Mendizábal, el responsable de la desamortización de 1836. Ministro de Hacienda, era gaditano, lo llamaban Juan y Medio porque era un tipo muy alto y muy apuesto y tal. Miren, que nos dedicamos a la investigación histórica como fuentes primarias, tenemos que utilizar los documentos que hay en los archivos. Y este es un documento que hay en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, en el Archivo Histórico de Protocolos Nacionales. Me voy a poner para detrás porque mi pantalla del ordenador es muy pequeñita la letra, pero esto es un documento de una venta judicial. ¿Qué hicieron? Los bienes que estaban en manos de la Iglesia, en manos muertas, se vendían a inversores y van a ver. Miren lo que dice el documento. Dice, atendiendo a la necesidad y la conveniencia de disminuir la deuda pública consolidada, o sea, tenemos un dinero inmovilizado en unas propiedades de las cuales no se saca mucho rendimiento porque están en manos de la Iglesia y encima tenemos deuda pública, y dice, y de entregar al interés individual, se quiere que los inversores individuales pues tiren de la economía. La masa de bienes raíces que han venido a ser propiedad de la nación, bla, 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 bla. Y al mismo tiempo vamos a intentar mejorar la situación de la agricultura. Esto es una venta judicial, un documento. Yo he visto un montón y afortunadamente quienes investigamos sobre el siglo XIX ya las letras de los documentos a veces son mejores, pero quienes investigan del siglo XV, pues esas letras son absolutamente ilegibles. ¿Qué pasa? Veo el documento, que ese es mi dedo, y veo que aquí dicen, vale, entregamos este bien, raíz, es una venta nacional, y en lugar de recibir la corona, dinero contante y sonante, le entregan deuda del 5%, y deuda del 4%. O sea, te entrego parte de mi territorio, tú me entregas la deuda. ¿Qué quiero hacer con esa desamortización? ¿Quiero que vengan inversores individuales o quiero que vengan agricultores? Bueno, los inversores individuales todavía, los agricultores nada. Lo que quiero es títulos de deuda que me los entreguéis. ¿Ven cómo estamos tratando de aligerar esa carga? Por cierto, hubo unos inversores que se hicieron con unos bienes interesantes desamortizados aquí en Madrid, forman parte de la burguesía de los negocios, Santiago Alonso Cordero y Manuel Mateu, al que acabo de hacer referencia. Los dos son afines a la causa isabelina. Estamos en guerra también, Estamos con lo de las guerras carlistas y todo esto. Entonces ellos saben que la guerra es un negocio, el negocio de la guerra, y apuestan por Isabel II. Entonces Santiago Alonso Cordero era un transportista en su momento
y Mateu era un comerciante de tejidos de Barcelona. Entonces Mateu pertrecha todo el ejército del bando isabelino, los viste, tal y que cual, hacen negocios y miren lo que compra Santiago Alonso Cordero, el monasterio de San Felipe Neri, que está donde está el número 1 de la calle Mayor, Puerta del Sol. Tira al monasterio y construye las casas de Cordero, que miren cómo va vestido, lo saca Galdós en los episodios nacionales, en los Ayacuchos. Él iba con sus trajes regionales porque era un maragato, era la de la región de la maragatería, y la gente dijo, ¡ay, este paleto de hombre, la que nos va a montar la Puerta del Sol! Pues no tenemos ni que infravalorar determinados reinados ni hacer estos juicios así de valor porque nos da la gana, porque hizo algo tan elegante que luego la Puerta del Sol ha copiado su modelo. Y Mateu se hace con el monasterio de Mínimos de la Victoria, donde está la calle de la Victoria y por ahí tal y que cual, construye el pasaje de Mateu como pasaje comercial y este es el de Termas Mateu, el de Alhama de Aragón, que yo les comentaba. Pues los dos se alían con la causa isabelina, pertrechan al ejército y se hacen pues, los hombres de oro. Pero ya saben que la suspensión de pagos bajo el reinado de Isabel II, 1666, por el ferrocarril, que luego nos vino muy bien. No sabían todavía cómo calcular los periodos de maduración de los activos. Venga, vamos con la última suspensión de pagos, 1939. Cuando un bando gana un conflicto bélico, no suele pagar la deuda en que ha incurrido el bando perdedor. Y fue lo que nos pasó. Y la verdad es que no me apetecía poner una foto de la guerra, porque una guerra ya es muy dolorosa y una guerra civil ya ni les cuento. Entonces, bueno, pues como estamos hablando de arte, esos cuadros que vuelven por la Gran Vía en 1939, entre ellos el emperador con el rostro de circunstancias de ese último viaje que hace. Bueno, pues esto fue lo que pasó en la última suspensión de pagos y en las 13 que les he ido contando. Espero que no vuelva a haber otra, pero según dijo Paul Krugman, la esperanza no es ningún plan. Bueno, estamos terminando. Hemos hablado de historia y hemos hablado de economía. Hemos hecho juntos un viaje de 500 años a través de la historia, aunque no nos lo parezca, que hemos empezado en 1500 y ya, bueno, estamos en 2025, hemos llegado a 1939. Bueno, nuestra función como investigadores de la historia no es sentar, como yo les decía, a los personajes del pasado en una sala de juicio para emitir un veredicto, ni elaborar una lista de los villanos que peor nos caen para juzgarlos con nuestras normas y valores de hoy día. Cuando hacemos un análisis histórico de sucesos que tuvieron lugar hace 500 años con nuestra mentalidad de hoy día, es que no damos ni una. Se trata de saber cómo actuaron y por qué. Como economistas, yo tengo claro lo que debemos hacer, siempre los economistas, estudiar el pasado para entender el presente, para predecir el futuro, para proteger a la población. La economía es una ciencia social. Y con esta charla no he pretendido desvelar completamente el pasado para ustedes, sino ser una guía que los estimule a leer y a pensar críticamente. Historia y economía. Pero hemos hablado de una tercera disciplina que no quiero dejar atrás y es el arte. Este cuadro está en la galería central del Museo del Prado, son las Tres Gracias de Rubens. Rubens se casa en segundas nupcias con una chica muy joven que tenía 16 años y ya la retrata siempre. Las Tres Gracias es su mujer, con distintas perspectivas. Entonces, este cuadro lo pinta en 1630-1635. Y lo que hace Rubens, que Rubens tenía en su cabecera las Metamorfosis de Ovidio, le encantaba la mitología. Y él lo que hace es llevarnos a pensar en la mentalidad que había en la antigua Grecia. Claro, en Grecia hace un calor, en verano 45 grados en la sombra. Entonces, los griegos de la antigüedad, cuando se encontraban con un manantial, era el mundo ideal, pues para agradecer a la naturaleza, fíjense lo avanzados que eran, les dejaban unas figuritas que eran las Tres Gracias, unas diosas así menos importantes, que siempre las dejaban, para agradecer a la naturaleza. Teníamos que hacer hoy día lo mismo. Así que, con las Tres Gracias, dándoles las gracias, me despido. Muchas gracias. Vamos a ver, como tenemos los tiempos tasados, como hacen también en el Congreso, pues vamos a dar 10 minutos de alguna pregunta que deseen hacer. Yo, desde luego, con tantas suspensiones y a la vez con tanto arte,
Pues no sé con cuál quedarme. Yo me quedaría con el arte, indudablemente. Pero bueno, vamos a dar 10 minutos, no más, para alguna intervención que quieran hacer. Buenas tardes, muchas gracias por su exposición. Me parece muy interesante. Un momentito. Una curiosidad que tengo, ¿cuándo se hizo el primer presupuesto? ¿Cuándo a alguien se le ocurrió que tú tenías que tener un presupuesto? Gracias. Bueno, los presupuestos, tal y como los conocemos hoy día, se introducen en el siglo XIX, pero cuesta muchísimo trabajo introducirlos. De hecho, uno de los socios fundadores de aquí del casino es el Duque de Osuna, y yo el primer presupuesto que he visto del Duque de Osuna es de 1862. Suelen ser bastante reticentes a tener presupuestos. El Duque de Osuna en concreto era muy reticente porque no quería que se supiera la realidad. Su casa nobiliaria era una de las más grandes y de las más importantes. Básicamente lo que no quieren es que les quiten su asignación. Entonces, lo más parecido a un presupuesto de los que podamos manejar hoy día son de la segunda mitad del siglo XIX, ya le digo, el primero que yo he visto, 1862, y cuesta muchísimo, muchísimo introducirlos. Un segundito, Angelines, que te llevan el micrófono. Yo no sé, muchas gracias, ha sido muy interesante, Fátima. Pero yo te quería preguntar por los Bauer, si tenían algo que ver, porque eran banqueros, ¿no es así? Sí. Que nos cuentes algo de ellos. No, de los Bauer en concreto no sé mucho específicamente. Sé que eran unos banqueros porque eran los propietarios de lo que es actualmente la Escuela Superior de Canto, de ese palacio. Sí. Y sé que eran unos banqueros que no sé si eran belgas, no sé exactamente. Yo no te creas que sé mucho más de los Bauer. Es verdad que el palacio es magnífico. Pues lo que sucede en la segunda mitad del siglo XIX es que hay muchísimas posibilidades de inversión en Madrid. Se están desarrollando los transportes, se está construyendo una economía moderna, y los Bauer son, pues, como los Rothschild, que son conscientes de todos los negocios que pueden hacer aquí en España y vienen a invertir. Yo no he estudiado su caso específico, pero sí que me los he encontrado en muchísimos archivos. El archivo del Banco de España, que yo me he ido a buscar información sobre los Mendizábal. Mendizábal compra también parte de los bienes que se están desamortizando sobre él, sobre el Marqués de Salamanca, y a los Bauer como banqueros me los he encontrado. Pero no te sé decir más, desgraciadamente, Angelines. Ten en cuenta que son señores así muy adinerados que vienen a tratar de invertir y a tratar de hacer negocios en ese mundo en transformación profunda y en esa sociedad que está dejando atrás las estructuras del antiguo régimen y en el cual se ha acabado ya la estructura hacendística que soportaba esa monarquía imperial, y vienen a hacer negocios, pues como vienen los Rothschild, que invierten mucho en transporte, por cierto. Para la próxima conferencia hablamos de los Bauer. Pero es verdad que el palacio es magnífico, ¿eh? O sea, la escuela de canto es preciosa, una maravilla. Gracias a ti. Fátima, muchas gracias. Ha sido una conferencia verdaderamente magnífica. Me has hecho disfrutar con ella, pero de las buenas, y muy didáctica como todas las tuyas. Solamente quisiera hacerte una reflexión, y es concretamente qué hubiera sido de todo esto si no hubiera existido una escuela de Salamanca que describió perfectamente lo que era la inflación y la llegada del oro y de la plata de las nuevas tierras conocidas. Muchas gracias, Fátima. Pues muchas gracias. Mira, Joaquín, gracias por... Cuando he dicho lo de que Fernando VII tuvo una cosa buena y es que nació en el Escorial, estaba pensando en ti, que vives en el Escorial. O sea que, pues sí, lo de cuando... Yo ya les he comentado que no se trata de, con todo lo que sabemos nosotros, que nos creemos más listos que todos ellos, decir si hacías esto mal, si hacías esto mal, si hacías esto mal, pero te das cuenta cuando te pones a leer pues, los textos, las fuentes secundarias sobre la mentalidad de la época, lo que tú acabas de decir es que no veían que la cantidad de metales preciosos que inundan nuestro país esté detrás de la pérdida adquisitiva de los salarios. O sea, no saben lo que es la inflación. Así que estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué habría sido? Pues la hecatombe. Y desgraciadamente no se supo antes
todos estos conceptos que existían no se conceptualizaron y podría haber sido la cosa mucho mejor, pero desde luego, si no se hubieran conocido, pues habría sido un desastre. Muy importante lo de la inflación. Bueno, Fátima, ahora yo te quiero decir que nos ha gustado mucho tu conferencia. Muchísimas gracias nos ha dado una lección de historia, de arte y de economía. Pero hay una cosa que me llama muchísimo la atención cada vez que voy a Francia, y resulta que el rey más importante, al que más se le recuerda y el mejor que tuvo Francia, de los Borbones, de la casa de los Capeto, pues que fue Luis XIV, que era hijo y marido de una española. Y resulta que eso nunca jamás se dice en Francia. Luis XIV, el rey Sol, el mejor rey que tuvo Francia, el más reconocido, era hijo y marido de una española, pero eso le sienta fatal. Quiero decir que yo lo estoy canalizando por la cuestión histórica más que económica. Suele pasar, ¿no? Sí, es verdad. Su esposa era Ana Mauricia de Austria, la esposa de Felipe IV, la hermana de Felipe IV, perdón, y su esposa era María Teresa, la infanta, que por cierto la lleva Velázquez a la isla de los Faisanes para entregarla y a los poquitos días se pone malito y va a morir de una peritonitis, el pobre, sí. Pues mira, cuando vayamos a Francia se lo recalcaremos. Oye, que sois lo que sois porque tuvisteis aquí dos reinas españolas. Sí, dos preguntas muy concretas. La primera, ¿cree que la parte, sobre todo de los Austrias, es un Dutch disease, es una enfermedad holandesa en cuanto a recursos, como se descubrió el problema económico de la enfermedad holandesa? Y la segunda pregunta, según los estudios de Prados de la Escosura, Pedro Fraile, Joan Rosés, sí que hay un crecimiento a partir de 1850 en España. Y ellos hablan de las tesis endogenistas de que el proteccionismo hizo que no llegaran las industrias y ese proteccionismo aisló mucho a España. ¿Cree que las causas de que España no se metiera en la revolución industrial antes están en el siglo XIX o que arrastramos desde la época de los Austria ese legado que, aunque queramos crecer con las desamortizaciones, ya nos fue imposible? ¿A qué se refiere cuando dice Dutch disease, enfermedad holandesa? ¿A qué se refiere cuando dice la enfermedad holandesa? El problema que tuvo Holanda cuando descubrió el gas en el Mar del Norte, y entonces un país que había sido comercial apreció tanto la moneda que algo que era bueno, que era un recurso natural, se convirtió en un retraso porque apreció muchísimo la moneda, y es un fenómeno que se estudia en países que tienen mucha materia prima desde fuera. Pues tiene algunas similitudes, como el hecho de que tienes tantos recursos naturales que sube mucho la inflación, pero nuestra situación es muy diferente porque teníamos todos los metales preciosos de un continente recién descubierto. Entonces, claro que tiene similitudes. Está detrás de la inflación, que es una de las cosas malas que nos ha ido pasando. Y con respecto a lo otro, muy interesantes los dos historiadores a los que ha hecho mención, además Prados de las Cosuras de la Universidad Carlos III, trabajó durante muchos años allí. Yo he leído muchas fuentes secundarias, muchos de sus libros, y me resulta muy interesante para los análisis, sobre todo, que hace de la agricultura. La revolución industrial, yo creo que arrastramos, que no solamente del siglo XIX, yo creo que arrastramos más. Cuando los Borbones crean las reales fábricas, he dicho, son como un preámbulo de la revolución industrial. En realidad yo pienso que eran grandes talleres en los cuales, sí es verdad que todo el proceso de manufactura se desarrolla debajo del mismo techo y hay aprendices y tal y que cual, pero ni por la cantidad de producto que finalmente sale de la real fábrica, ni por la existencia de economías de escala que no existían, se consigue un proceso industrial con unos precios que podrían ser parecidos a los que saldrían de una industria que nos puede hacer pensar que son preámbulo de la revolución industrial. Eran más bien unos lugares de los que salían unos productos para gente muy, muy adinerada. Entonces yo creo que arrastramos mucho para poder desarrollar la industria, para poder haber llegado a la primera revolución industrial. Nosotros en Madrid no llegamos a la primera revolución industrial, llegaremos a la segunda. Y en la segunda revolución industrial
que va a haber sectores como la comunicación, o sea, Madrid se convierte en un eje de comunicación con la prensa impresionante, o el gas, difusión de precios, pero también prensa, va a ser el primer tercio del siglo XX. Pero si no hubiéramos tenido la infraestructura que procede del siglo XIX, no habríamos podido estar en esa segunda revolución industrial. Muy interesante la pregunta, muchas gracias. ¿Alguna más? Sí. ¿Alguna o cerramos ya el ciclo? Bueno, pues lo cerramos entonces. Muchísimas gracias, Fátima. Ha sido un placer, como siempre, y que sigáis explorando lo desconocido y con menos suspensiones de pago, si es posible. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias.